Vamos a seguir con este tema, pero ahora con el doctor Alejandro Fargosi, que es integrante del Consejo de la Magistratura. Buen día, doctor Fargosi. Juan Micheli, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos. Le quería preguntar en primer lugar, bueno, ya estaría declarando el vicepresidente, ¿hay algún impedimento para que el doctor licenciado Amadou Boudou avance con su trabajo, permanezca trabajando durante el proceso judicial? No es un impedimento jurídico, es un impedimento, digamos así, político. O sea, por un lado es un tema de autoestima, hasta qué punto un vicepresidente, que puede ser presidente en cualquier momento, porque siempre estoy diciendo lo mismo en estos días, Dios no lo quiera, pero a la presidenta le puede pasar algo y el señor Boudou se convierte en presidente de todos los argentinos definitivo, no por 3 días como cuando viaja la presidenta. El tema es él que piensa de sí mismo. El tema son los diputados y senadores en cuyas manos está en definitiva la cuestión del desafuero o el juicio político, si quieren tener como presidente de la República al señor Boudou o no. El resto de nosotros, los ciudadanos comunes, ya en su momento votamos, algunos que no, otros que sí, no importa, pero votamos en las elecciones pasadas. Así que ahora la cuestión, digamos así, político-jurídica la tiene el Congreso. Cuando uno es investigado por un juez, ¿uno puede decir lo que quiere de ese juez? No, esto es algo que a mí realmente me ha puesto realmente de mal humor, porque que un encausado, que un imputado común, que en general es gente que tiene ciertas limitaciones culturales, reaccione de manera grosera o bastarda, se lo puede entender, y en general los jueces penales no toman medidas disciplinarias por eso. Pero el señor Boudou, más allá de su nivel cultural, es el vicepresidente de la Nación, y lo menos del vicepresidente de la Nación es que dé un ejemplo de respeto a la investidura judicial, porque entendamos esto que es importante. No hay solamente investidura presidencial. Acá cada vez que se critica a la presidenta empiezan a arreciar los kirchneristas que dicen que hay que respetar la investidura presidencial. Bueno, pues le aviso a todo el mundo, al kirchnerismo, digamos, que la investidura presidencial es una de las investiduras. Cada uno de los jueces también tiene investidura judicial y es bastardo atacar a un juez por la forma en que actúa. Lo que tiene que hacer es atacarlo de manera judicial, de manera legal. ¿Atacarlo cómo? Atacarlo con argumentaciones, no con faltas de respeto, con basureos, con tonitos de guapo de Puerto Madero. Bien, ahora más allá del deber ser que usted plantea por la investidura del vicepresidente, digamos, insisto con la pregunta en los términos de que hasta qué punto uno puede agraviar a un juez. ¿Hay alguna reglamentación, alguna medida que a uno le ponga un límite o uno al sentirse investigado injustamente puede agraviar a un magistrado? Los magistrados, los jueces tienen facultades disciplinarias para estas situaciones, lo pueden sancionar, llamar al orden, multar, pero en general esto en penal no ocurre. Los jueces penales son mucho más pacientes, son mucho más prudentes en la aplicación de estas sanciones que lo que son los jueces civiles o comerciales. Por esto que le decía, que en general los imputados en las causas penales, bueno, por sus propias características personales, no entienden muy bien esto del respeto. No se le aplica al señor Boudou esta característica porque pasó por la facultad y es vicepresidente de la Nación. Por eso lo decía ahora. Dudo que el doctor Lijo entre en ese terreno, porque sería de alguna manera hacerle el juego al licenciado Boudou. ¿Hacerle el juego en qué sentido? Hacerle el juego en sacarlo de las casillas, en cambiar el debate de los delitos que se cometieron o no se cometieron al trato o a la supuesta democratización. Las declaraciones de Boudou últimamente apuntan a eso. Por ejemplo, cuando dice quiero que me juzgue el pueblo o algo parecido, yo le recomendaría que no pida que lo juzgue el pueblo porque le va a ir bastante peor. Digamos, ¿la figura en ese caso es la de desacato ante un magistrado? Sí, puede ser de desacato, pero repito, no, por ese lado no va a pasar. Me atrevo a apostar que por ese lado no va a pasar nada, precisamente para no darle al licenciado Boudou un argumento más para entorpecer la acción de la justicia.
También hay mucho debate y polémica con respecto a la televisación o a la grabación con una cámara de esta indagatoria. Técnicamente se puede, más allá de transmitirla o no en vivo, lo cual el juez ya lo ha descartado, técnicamente está permitido grabar con una cámara o con un grabador una declaración indagatoria frente a un juez. Como las leyes no preveían la facilidad técnica, cuando se sancionaban estas leyes no preveían en la facilidad técnica que hay hoy en día, que con una camarita escondida abajo de la corbata usted puede grabar prácticamente un programa de televisión, no está referido, no está mencionado en la ley, no está prohibido expresamente. Bien. Yo personalmente creo que va contra la esencia de una declaración indagatoria. Para proteger los derechos del indagado, del imputado, está el acta de la declaración. No creo que se deba permitir la grabación porque implica convertir la declaración en un circo y el sistema judicial tiene que ser serio. Tiene que ser serio sobre todo como garantía a los imputados, porque en general, cuando uno convierte en circo en los procesos penales, los que peor la pasan son los imputados. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene entrenamiento jurídico es mucho más dura en el juzgamiento de los delitos que el juez penal. Esto es importante que el licenciado Boudou lo sepa. El juzgado por la gente saldría mucho peor parado que juzgado por un juez. Ahora, normalmente cuando hay una declaración indagatoria, queda una copia que se entrega al imputado, ¿verdad? Bueno, todavía no imputado, sino sospechado. Exactamente, por eso con eso a él le basta, no necesita otra, pero no necesita ni grabar ni nada. En esa indagatoria está, digamos, palabra por palabra lo que ocurre en esa declaración frente al juez. Sí, depende cómo, si las partes piden que sea con desgrabación exacta, sí, y si no, se resume lo hablado, pero pueden pedir perfectamente que sea con desgrabación exacta. Es decir, que hay una grabación de parte del juzgado. Puede haber grabación o puede haber un taquígrafo, como en el Senado, como en el Consejo de la Magistratura, que hay taquígrafos. Perfecto. Entonces, el contenido sería el mismo, pero en otro soporte, en vez de un papel, en un video. Sí, exactamente. Lo que pasa, es un tema interesantísimo porque la cuestión acá es si se trata de una mera diferencia de soporte, papel o video, sí, o si las características del video y las características del mundo mediático en el que todos vivimos hoy en día pueden hacer que se desvirtúe la esencia de la declaración indagatoria por su retransmisión en video. Honestamente es una cuestión que no está resuelta por la ley porque es, aunque parezca mentira, es nueva. En términos de elaboraciones legales, algo que tiene 5 o 10 años es nuevo. Claro, ahora, si se permite con Amadou Boudou, debería permitirse con cualquier persona que haya ido a declarar esta semana o que declare en una situación de indagatoria. Sí, esto es muy importante lo que usted está diciendo, porque acá la gente tiene que tener en claro esto. El ser vicepresidente no le da ningún tipo de privilegio, salvo el que no puede quedar detenido. En todos los demás aspectos tiene las mismas obligaciones y los mismos derechos que cualquier hijo de vecino, y le diría más, en realidad tiene más obligaciones, porque cuanto más alto se está en la estructura del Estado, uno tiene que sentirse más obligado con cumplir las leyes. Bien, así que en algún momento tendrá que haber una acordada o un acuerdo para que se defina la grabación de este tipo de declaraciones, si no va a ser un motivo. No, usted sabe que, mire, de casualidad, está mal que hable de mí mismo, pero de casualidad yo me he dedicado a estos temas en mi vida profesional, ¿no? Las comunicaciones y su influencia en la vida cotidiana. Y el sistema legal en general es más bien lento en reaccionar frente a los avances de la técnica. Para que usted se dé una idea, claro, muchas veces en tribunales no nos dejan fotocopiar un expediente con el teléfono, hay que copiarlo a mano. Exacto. Pasan esas cosas, pero bueno, se va a ir mejorando con el tiempo. Es parte de lo que hay que mejorar en la justicia. El otro aspecto técnico que apareció en discusión, sobre lo cual hay opiniones, ¿no? Pero concretamente, ¿qué dice la jurisprudencia al respecto? ¿Una declaración indagatoria puede ser revelada a terceros? No debiera, porque el proceso tiene como características el proceso de sumario, no el juicio oral en el que todo es público, sino el proceso de sumario tiene como característica ser secreto, con lo cual, desde mi punto de vista, estoy con los que dicen eso, desde mi punto de vista, tanto las partes como el magistrado y los abogados están obligados a guardar secreto hasta que el magistrado decida lo contrario. Es decir, que se está en etapa de secreto de sumario, teóricamente.
Exactamente, eso sí está claramente establecido por el Código Procesal Penal, eso está dicho con esas palabras, ¿eh? Pero el secreto puede levantarse también, ¿o no? Sí, el secreto, pero el que lo levanta es el juez, el que manda es el juez. En este caso, el secreto de sumario no fue levantado. No, no ha sido levantado. No que sepamos todos. Yo de este asunto no sé más que lo que leo en los diarios, pero además sería absurdo que sea levantado en esta etapa de declaración indagatoria. ¿Por qué? Porque una cosa que también establece el Código Procesal Penal es que cuando hay varias declaraciones indagatorias, no hay que permitir que unos conozcan la declaración de los otros. ¿Por qué? Porque hay que evitar que los imputados se pongan de acuerdo entre sí para engañar a la justicia, ¿no? También se está hablando mucho en los últimos días sobre el hecho de que un funcionario público esté procesado, lo cual ya habría bastantes indicios hasta la llegada del juicio oral. Y se compara el caso de Boudou con el de Mauricio Macri. ¿Usted encuentra alguna diferencia estando Macri procesado y si Boudou eventualmente es procesado? Hay una diferencia, hay dos diferencias esenciales en esto. La diferencia esencial número uno es que Mauricio Macri sometió el tema a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, no se escapó a través de un recoveco, y en la legislatura se decidió que no existía ningún impedimento para que continuase en el cargo. Y el tema número dos, que tampoco es menor, es que a él lo procesó Yarvide. Y esto tiene mucho que ver porque de casualidad yo tuve intervención en el análisis de esa causa penal y es una causa penal vergonzosa. Pero bueno, eso sería una cuestión de hecho. De derecho, el ingeniero Macri sometió el tema a la legislatura y se resolvió que él iba a seguir en el cargo. Claro, pero si uno se pone a pensar, las acusaciones de Boudou al hijo son similares a las de Macri a Ollarvide. Es decir, los dos en situación de acusados o imputados cuestionan al juez, con lo cual depende en qué lugar uno se pare políticamente, es válido criticar al juez que lo está justamente investigando. No es el caso, porque creo que Macri no dijo nada de Ollarvide. De Ollarvide dice todo lo demás. Creo que Macri, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, sobre que sí, lo ha criticado Ollarvide, sí. Ah, lo ha criticado, bueno. Sí. Pero de todas maneras, el caso de Macri, más allá de esa diferencia, que repito, Ollarvide tiene 20 pedidos de juicio político, el hijo no tiene ninguno. Más allá de esas diferencias está la cuestión de que Macri, insisto, sometió el tema a la legislatura. Ahora, a pesar de que Ollarvide tenga 20 pedidos de juicio político, hoy por hoy los dos son jueces en funciones plenamente. Sin duda, pero Macri sometió el tema a la legislatura, que es lo que no ha hecho hasta ahora Boudou. ¿Y en qué cambia? ¿En qué cambia? Que la presencia, la permanencia en el cargo de Macri está avalada por el órgano legislativo de la Ciudad de Buenos Aires. Es mucho lo que cambia. Está bien, pero para la justicia sigue procesado, con lo cual... Sí, pero el proceso en cuanto tal, el procesamiento en cuanto tal, no tiene un efecto disparador automático. Entonces, como no lo tiene, lo que de alguna manera creo que todos debemos esperar de un funcionario público, ponga a disposición del organismo legislativo que lo tiene como, digamos, como copartícipe del poder. En el caso de un gobernador o en el caso de Macri se trata de la legislatura local y en el caso del presidente o vicepresidente se trata del Congreso de la Nación. Quizás el día de mañana, si resulta procesado el licenciado Boudou, ponga a disposición su permanencia del Senado, no lo sé. Claro, pero ahí lo que juegan son las mayorías políticas. Claro, es la única solución que tiene el sistema democrático. No tenemos un recurso distinto de la mayoría, en definitiva. Por eso las limitaciones que tienen los sistemas democráticos, pero bueno, hasta ahora no se inventó nada mejor, como dijo Churchill. Bueno, muy amable por atendernos, Fargosi, que le vaya bien.